Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que tiene como protagonista a una de las ciudades más importantes del planeta Tierra a lo largo de toda su historia. Y ya sabrán por qué la pongo a ella de protagonista. Pero será después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos alrededor de una buena taza de café con sus amistades. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que esta es una ciudad protagonista, porque inclusive era una presa muy apetecida por muchos de los monarcas de los imperios antiguos. Pero tenía la particularidad de estar en un archipiélago que es separado del continente por un mar muy embravecido, que es el Canal de la Mancha, y entonces pues costaba dificultad, aunque los romanos llegaron allá. Por ejemplo, Adriano llegó hasta Londres, a Londinium se llamaba en aquella época, e hizo construir una muralla como de 100 kilómetros para que las tribus belicosas del norte no se pasaran acá para Inglaterra. Ya empieza uno a entender la trascendencia de esta ciudad. Luego vinieron desde arriba los vikingos y se tomaron a esta ciudad y se tomaron a este país y establecieron una dinastía. Pero un familiar de esos mismos vikingos, los normandos, que se habían afincado en esa porción de Francia, en Normandía, desde Rollo, el hermano de Ragnar Lodbrok, el mismo protagonista de la saga de los vikingos, que se convirtió en el duque de Normandía. De ahí nació entonces una estirpe que en el año 1066 tuvo como su representante a Guillermo el Normando. Se le conoce también como Guillermo el Conquistador y la historia también lo conoce como Guillermo el Bastardo, porque era hijo ilegítimo. Él se enfrentó en la batalla de Hastings, o Hastings, yo no sé cómo se pronuncia bien, a uno de aquellos reyes que habían venido de Escandinavia y estaban en el trono, que era Haroldo II. Y según el Códice de Bayona, que es un gobelino en el que se hace la representación de esta batalla, se ve cuando en un ojo le insertan una flecha a Haroldo, pierde la batalla, Guillermo se toma Inglaterra y establece a partir de ahí una dinastía. Pues en el año eso fue en el 1066, 3 años después, en 1069, empezó a construir un fuerte porque al final de cuentas, así fuera un archipiélago, estaba demostrado que por el mar lo podían atacar como habían hecho los vikingos y como habían hecho esos mismos normandos. Entonces empezó a construir primero una empalizada como una especie de fuerte, luego fue agregándole hasta hacer una construcción muy sólida que ya la historia conoce como la Torre de Londres. En aquella época sirvió de refugio para él gobernó desde ahí. Pero luego sirvió de guarnición militar, fue almacén, pero por encima de todo, y es la negra reputación que tiene la Torre de Londres, es que fue de cárcel, fue una prisión. Pues en adelante, esa Torre de Londres fue gran protagonista de la historia y es protagonista de la historia. Tanto que inclusive existe una leyenda que allí hay una buena cantidad de cuervos, unos cuervos muy lindos, muy especiales, que inclusive dentro de esos predios las alimentan, tienen veterinaria, las cuidan, porque existe una leyenda según la cual el día que no haya cuervos en la Torre de Londres, ese día desaparece Londres. Entonces, uno de los espectáculos habituales es ir a ver los cuervos de la Torre de Londres. Pues, ¿cómo les parece entonces que ganada esa reputación de cárcel? Porque antes de eso, y aún siéndolo ya cárcel, los reyes, cuando iban a ser coronados, tenían la obligación de quedarse confinados allí, en esta fortaleza, en esta Torre de Londres, durante 2 o 3 días. Algunas hablan de hasta de una semana. Eso obviamente que variaba según quién fuera a ser coronado, pero tenía que estar allí. Era como una especie de purga espiritual y purga física, y un momento como para reflexionar sobre lo que significaba ser rey de Inglaterra. Pero además los reyes, y por una costumbre, cuando se casaban, la noche de bodas la pasaban en la Torre de Londres.
Entonces ya ven ustedes lo emblemática que es esta torre. Pero como decía, su gran reputación es por haber sido una cárcel. Allí mataron y torturaron gente y todos los rivales políticos. Y, mejor dicho, al que le decían, va para la Torre de Londres, está muerto. Y en efecto, de allá no salían vivos. Muy pocos salieron vivos. Algunos salieron vivos, pero volvieron a llevarlos y allá murieron. Allá murió María Estuardo. Ahí tuvieron prisionero a Tomás Moro. Creo que a Santo Tomás Becket también lo tuvieron prisionero ahí, pero de ese no estoy muy seguro. Y otros tantos que los llevaban a la Torre de Londres. Pues así las cosas, la Torre de Londres, con su ennegrecida reputación, esa leyenda, era un lugar supremamente temible. Y por lo tanto, desde ella y alrededor de ella surgieron cualquier cantidad de leyendas. Para empezar, avanzado el tiempo, por allá en 1483, murió el rey Eduardo IV. Había una pelea entre los York y los Tudor. Murió Eduardo IV y los hijos de él los había tenido con una mujer que, de acuerdo con las leyes de la Iglesia, no podían ser herederos porque habían nacido de un matrimonio que se había oficiado después de que este rey había estado comprometido con una mujer anteriormente, con otra noble. Y cuando se hablaba de estar comprometido, el solo hecho de estar comprometido era tan gravoso, tan importante, que equivalía inclusive a la calidad de matrimonio. Tanto que una persona comprometida, por eso lo digo de esta historia, se casaba con otra mujer, un rey de estos, inmediatamente ese matrimonio se suponía que no era válido. Por lo tanto, estos niños, tuvo 2 hijos, resulta que estos niños fueron considerados ilegítimos. Por lo tanto, cuando él murió, además, es decir, eran ilegítimos, pero por digámoslo, unos trámites que se hicieron. Al fin, el hecho de que eran hijos del rey los aceptaron entonces como herederos. Después de la muerte de este rey fue que empezaron a pelear a decir que eran ilegítimos. Pero como eran niños, nombraron como tutor de ellos a un noble que era hermano de Eduardo, el hermano de Eduardo, que es el futuro Ricardo III. Este Ricardo III era un personaje tortuoso. Para empezar, tenía deformidades físicas, era jorobado y medio cojo, y era muy acomplejado. Cuando lo nombraron tutor de los niños, él vio la gran oportunidad para hacerse con el trono. Y por lo tanto, llevó a los niños, dizque para protegerlos, decía él, y los llevó a la Torre de Londres. Los niños llegaron allá. Durante algún tiempo llevaron una vida normal, tenían todo lo que necesitaban, un séquito que los atendía absolutamente en todo. Y de pronto, misteriosamente, desaparecieron los niños y nunca más se volvió a saber de ellos. Ese era el futuro Eduardo V. Y su hermano era Ricardo también, duque de York. Cuando desaparecieron, entonces Ricardo III, para legitimar su derecho al trono, él se casó con una hermana de estos niños, que era una Isabel que se llamaba, y con eso legitimó su aspiración y se legitimó como rey. Eso fue en 1483. Los niños desaparecieron, nunca más se volvió a saber de ellos. Y Ricardo, menos de un año después, en 1484, en la batalla de Bosworth, la perdió contra el que posteriormente fue Enrique VII de la casa Tudor. Este Ricardo III era de la casa York y este otro Enrique VII era de la casa Tudor. Enrique VII le ganó y subió al trono y se legitimó como rey. Bueno, hasta ahí está muy bien. Enrique VII tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Arturo y el otro que se llamaba Enrique. Arturo era el mayor
Y como en aquella época la gran potencia era España, entonces de alguna manera eran las tres grandes potencias que peleaban siempre entre ellas. Dos de ellas siempre se aliaban con la otra. De pronto eran España y Francia aliadas contra Inglaterra, o Inglaterra y España contra Francia, pero no salían de esas tres. Para reforzar su poderío, en ese momento España era la gran potencia, acababan de descubrir América, y por lo tanto todavía estaban los reyes católicos, que tuvieron varios hijos, varias hijas. Una era Catalina, la otra era Juana, y estas dos mujeres, obviamente que eran como una especie de, no digámoslo tanto señuelo, sino como un resguardo con el que se podía negociar. Y cuando necesitaban una alianza poderosa, las ofrecían en matrimonio. Ahí fue cuando Juana, que la historia la conoce como Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso de Flandes, de Holanda. Mientras que Catalina se la ofrecieron al rey de Inglaterra, a Enrique VII. Y entonces Enrique VII aceptó cuando ya tenía 3 añitos. La habían prometido. Cuando ya pasó un poquito el tiempo, entonces casaron a esta Catalina con Arturo, el rey, el hijo mayor de Enrique VII. Se casaron. Pero en aquella época hubo una peste que yo todavía no he podido definirla muy bien de qué se trata, que se caracterizaba por mucho sudor, vómitos, espasmos, pero no recuerdo cuál el tipo de peste era esta. La llamaban el sudor inglés. Lo cierto es que a los 5 meses Arturo murió. Y vea problema. Porque entonces resulta que el rey de Inglaterra había recibido una dote del rey de España. Siempre que se casaban, la mujer iba con una dote. La dote era una plata o tierras, en todo caso bienes, que el papá de la muchacha le entregaba al papá del futuro marido. Entonces, Enrique había recibido la dote de Catalina, correspondiente a Catalina, y era un cojonal de plata. ¿Cómo la devolvía? Y no la quería devolver. Entonces retuvo a Catalina y se aprovechó la coyuntura para nombrarla a ella embajadora ante el reino inglés, ya viuda. Fue la primera mujer embajadora de la historia, por lo menos de esta historia, cuando ya comienza el Nuevo Mundo. Y en vista de eso, en parte para no devolver la dote, pero también en parte porque le convenía esta alianza, quiso casarla con su otro hijo, el hijo menor, que era Enrique VIII. Pidieron la correspondiente dispensa, porque se suponía que, de acuerdo con la ley talmúdica, algo así del Antiguo Testamento, un hombre no se podía casar con la viuda de su hermano. En tanto, en ese matrimonio, que ese matrimonio hubiese sido consumado. Ella era una niña cuando se casó, tenía 13, 14 años, y él tenía 16, 17 años, Arturo. Por lo tanto, entonces se arguyó que ese matrimonio no se había consumado. Y si no se había consumado, legítimamente se podía volver a casar esa viuda con el hermano del muerto. El Papa de la época otorgó la dispensa. Entonces ella era mayor que Enrique, ella era mayor 5 años. Se casó con Enrique. Ella se había casado con Arturo en 1501. Y en 1509 murió Enrique VII y subió Enrique VIII y se casó con Catalina. Una mujer supremamente culta, hablaba varios idiomas, tocaba el piano, había estudiado filosofía, teología, gramática. Para su época era una mujer erudita, hermosa y muy respetada por sus súbditos. Sus súbditos echaron las campanas al vuelo porque además era una mujer muy caritativa. Era una excelente mujer. Y de una religiosidad casi que fundamentalista, pues. Pero el pueblo la quería mucho porque hacía muchas obras por los más desvalidos. Pues el matrimonio iba viento en popa porque, en efecto, en ese momento Enrique amaba a su esposa. Y por lo tanto, al principio la cosa anduvo muy bien. Pero cuando ella quedó embarazada, tuvo un niño y el niño murió.
Vino un siguiente embarazo, una niña, murió. Un tercero, murió. Una cuarta mujer, murió. Una quinta mujer nació sana, que fue la futura María Tudor. Pero él seguía buscando un heredero, porque según la ley sálica, las mujeres no podían subir al trono. Él tuvo que hacer unas marañas para poder que se habilitara a sus hijas como reinas. Lo cierto es que entonces, ya para el sexto embarazo, ya ella era una mujer relativamente acabada, porque si bien es cierto, empezó a tener hijos muy temprano, precisamente esa exigencia hizo que ella se deteriorara. Mas él se fue cansando de ella porque no le daba un heredero varón. Y entonces, ya él era muy mujeriego, un hombre también muy culto. Era compositor, él compuso baladas. Entre otras cosas, se ganó el título de defensor de la Iglesia cuando se enfrentó a Lutero por aquella reforma, según la cual Lutero en 1517 pues, puso las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y ahí comenzó esa reforma que derivó en el protestantismo. Él defendió a la Iglesia, pero con un escrito de una sustentación filosófica y teológica que todo el mundo se quedó asombrado, y lo nombraron defensor de la Iglesia. Pero entonces, él, que era muy mujeriego, había tenido, pues, fuera del matrimonio, muchas mujeres. Había una que era María Boleyn, y resulta que él la había tenido de amante, pero luego se enamoró fue de su hermanita, Anne Boleyn, que la conocemos en la historia como Ana Bolena. Para lograr casarse con ella, le pidió una dispensa al Papa, aduciendo que el matrimonio anterior, el matrimonio con Catalina, era ilegítimo, porque ese primer matrimonio con su hermano sí había sido consumado. Y Catalina alegaba que no, él decía que sí. El Papa Clemente VII no le quiso dar ni la hora. Y se dio un rifirrafe entre ellos. Impresionante, de toma y dame. Enrique VIII mandó a Thomas Wolsey y a otros religiosos muy prestigiosos, y no pudo obtener nada. En un acto de rebeldía, él dijo simplemente: no reconozco al Papa, me autoproclamo jefe de la Iglesia inglesa. Y así fue. Eso significaba que todos los nobles tenían que jurarle a él lealtad y reconocerlo como jefe de la Iglesia. En esas, Tomás Moro, que era el canciller, Thomas More, dijo que no, que él era muy fiel al rey, pero más a Dios, en que él no podía aceptar eso. Eso le costó la vida, pero esa es historia para otra oportunidad. Él pasó por encima de lo que fuera, hasta que logró su objetivo, se independizó. Aparentemente y de manera oficial, se divorció de Catalina, la confinó por allá en un castillo, la declaró viuda de Gales como que era la viuda de su hermano, no esposa suya. Y se casó con Ana Bolena cuando Ana Bolena ya estaba embarazada. Eso fue en 1533. Se casó con ella. Pero resulta que Ana Bolena tampoco le dio ese hijo varón que él tanto quería. Ya había una hija sana de Catalina, la anterior, María, que la iglesia, que la historia la conoce como María la Sangrienta, Bloody Mary, María Tudor, que fue reina. Y tuvo con Ana Bolena una hija que fue Isabel. Pero resulta que que Ana Bolena tampoco le dio un heredero. No le dio ningún heredero. Por lo tanto, llegado el momento, ya él se hastió de ella. Y le inició un proceso por adulterio. La acusó de tener relaciones incestuosas con su hermano, que tenía otros amantes y tenía una carta bajo la manga. Y era que si no le resultaba por ese lado iba a decir que era bruja o que tenía pacto con el demonio. Porque según dice la leyenda, ella tenía, creo que 6 dedos en una mano o en las dos, y otros dicen que tenía 3 senos. Trimastia, algo así creo que se llama.
Sin embargo, el desesperado ya no se aguantó y simplemente la declararon culpable de adulterio y le ejecutaron en 1536, 3 años después de haberse casado. Ellos se casaron en 1533 y en 1536, en mayo de ese año, la hizo ejecutar. Y ya viene la seguidilla pues, de matrimonios que las voy a enumerar así como muy rapidito, más porque conste pues aquí. Que después de Ana Bolena, ya bueno, Catalina de Aragón, Ana Bolena, la tercera fue Juana Seymour, una dama, una gran dama, hermosa, y una mujer erudita y muy recatada. Al parecer Enrique VIII la amó. Ella le dio un hijo, que alcanzó a subir al trono. Pero duró muy poquito tiempo. No recuerdo si se llamaba Eduardo en este momento. Luego de Juana Seymour, que murió precisamente después de que nació ese niño, vino la cuarta, que era una alemana, Ana de Cleves, que a decir del mismo Enrique VIII, que se casó con ella después de que le mostraron un retrato, él necesitaba buscar un heredero a como diera lugar, entonces se casó con ella, y que era una mujer rústica, maciza, grandota, parecía un varón, pues, y ella, entonces él la definía como la yegua alemana. No aguantó, y a los 6 meses dijo, no más. ¿Te vas o...? Y ella dijo, me voy. Y dijo, no, aquí peligra mi cabeza. Ella fue muy decente con él, terminaron en condiciones muy amistosas, inclusive él le dio un castillo y un título y la indemnizó, y listo, Ana Cleves se hizo a un ladito antes de que perdiera la cabeza. Luego vino Catalina Howard, una muchacha de 19 años, ya él estaba entrado en años, tenía muchos problemas, se había caído de un caballo, entonces tenía una llaga en la pierna y cojeaba, no podía subirse al caballo y tenía muchas enfermedades, era muy obeso. Él ya, como decía, para la época tenía más de 40 años, lo que hoy es pues un sardino, pero en aquella época ya era muy, muy viejo para ella, ella tenía 19 años. Y ella sí aceptó, pero esa sí le puso cuernos, porque ella tenía un amante antes de casarse con él. Y los pillaron y a ella también la decapitaron. Catalina Howard, que fue la quinta. Una vez muerta Catalina Howard, vino la que lo enterró, que fue Catalina Park. Una mujer viuda, veterana, muy matrona, muy amorosa, lo cuidó como una mamá, cualquier capricho inmediatamente ella le colmaba su capricho, lo mimó y él pues al parecer la amó, pero más con ese amor filial que con amor de esposos, pero fue la que lo sobrevivió, Catalina Park. Ahí están las 6 esposas de Enrique VIII. Pero ustedes se preguntarán por qué estoy contando esta historia. Esta historia es el preludio de lo que les contaré en el próximo capítulo, porque tiene precisamente como protagonista la Torre de Londres. Entonces yo voy a dejar la historia aquí y tengan la certeza de que el próximo capítulo les va a gustar muchísimo. Por ahora entonces ya los dejo situados en el escenario, les conté más o menos de qué se trataba todo esto y los protagonistas, y en adelante ya verán de qué se trata. Por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la pregunta de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.